¿Cómo funciona la huella genética? Si alguna vez has visto en la televisión escenas del crimen o unos padres peleando por una prueba de paternidad para su bebé, ya conoces las dos aplicaciones más comunes de la huella genética. Pero, ¿qué está involucrado realmente en este proceso? Primero, veamos cómo se descubrió. El 10 de septiembre de 1984, a las 9 de la mañana, Alec Jeffrey tuvo el momento eureka que todo científico anhela. Su equipo, en la Universidad de Leicester, había estado trabajando por 7 años para ver si era posible usar el DNA para diferenciar entre personas y ver si se relacionaban. Observaban regiones del genoma llamadas VNTRs, que significa número variable de repeticiones tándem. Estas son regiones repetidas de bases en el genoma, como si la misma palabra estuviera escrita muchas veces en una línea. En estas regiones se repiten de 10 a 80 bases de largo que pueden aparecer hasta 30 veces. Estas secuencias repetidas son heredadas con el resto de DNA por parte de nuestros padres. Pero ¿por qué estas VNTRs ocurren en partes no codificantes del genoma? Los cambios genéticos, como mutaciones y duplicaciones del DNA, ocurren en las VNTRs con mayor frecuencia que en otras partes del genoma. Esto significa que es más probable que una persona tenga un número similar de repeticiones que un pariente cercano, y que las personas que no se relacionan tendrán un número totalmente diferente y longitudes distintas de VNTRs. Estas diferencias son las que pueden ser analizadas para diferenciar genéticamente a las personas. En esa mañana de 1984, Jeffrey estaba observando los resultados de un experimento, una sonda que crearon para seleccionar una secuencia particular de VNTRs, que pudiera mostrar variaciones en el tamaño de las secuencias repetidas en el DNA de su asistente de laboratorio con sus padres. Se observó un patrón visible que confirmó que ella había heredado repeticiones de diferentes longitudes de cada padre. Y así es como nació el mundo de la huella genética. Después de este descubrimiento, el laboratorio de Jeffrey era el único que ofrecía este servicio y tenían alta demanda de casos en todo el mundo, hasta que el proceso se comercializó en 1987. Hoy en día, en vez de usar VNTRs, se usan secuencias llamadas repeticiones cortas en tándem, SRTs. Estas regiones son similares a los VNTRs pero son más pequeños y resisten mejor a la degradación del DNA a lo largo del tiempo, lo cual los vuelve más útil para investigar escenas del crimen. Hoy en día, el estudio de la huella genética se lleva a cabo a través de muestras de DNA de saliva o sangre que se purifican. Para aislar las repeticiones cortas en tándem, se lleva a cabo en el DNA un procedimiento llamado PCR o la reacción en cadena de la polimerasa. La PCR copia o amplifica secuencias de diana de DNA específicas. Este proceso va dirigido a las secuencias STR, aumentando su número relativo en la muestra, y posteriormente se separan por sus diferentes longitudes usando un proceso llamado electroforesis. Durante este proceso, el DNA se extiende en un gel de agarosa por medio de una corriente eléctrica de acuerdo a sus diferentes tamaños. Las repeticiones STR más grandes y pesadas se mueven más lentamente que las repeticiones más cortas y más livianas. Esto se revela al usar un tinte para etiquetarlos produciendo una línea llamada una banda en el gel. El patrón de estas bandas que muestran la presencia de repeticiones de diferentes tamaños es la huella genética de una persona. En estos días, la toma de huellas genéticas se usa para vincular sospechosos con escenas de crímenes o víctimas, resolver disputas de paternidad, disputas migratorias e incluso en la conservación de la vida silvestre para atrapar a personas que venden ilegalmente especies prohibidas. Hay algunas preocupaciones morales sobre las bases de datos de DNA, y el propio Alec Jeffrey cree que aunque una base de datos de DNA es en teoría una buena idea para la identificación de personas o cuerpos en emergencias o después de un desastre, la policía no debería detenerlos. Sin embargo, la técnica ha permitido que criminales peligrosos y violentos sean capturados y ha exonerado a personas inocentes en los últimos 25 años. Hay algunos problemas, especialmente porque se debe tener cuidado para prevenir la contaminación de las muestras.
pero es una herramienta esencial en la lucha contra el crimen y en la inmigración doméstica e incluso en las disputas de conservación.